Swadrupam Rupam Tasya Mature Gostavati Radha Kundam Vivaramahodadika Madhavasam Pratoyasya Pratikatripaya Shurum Tam Natasme Anarpita Charinchira Karunavartina Karo Samarpaituna Nodjala Rasam Savatesiyam Hari Purata Sundara Yutikaram Vasantita Sada Hidaya Kandares Puratuva Shachinandana Nikila Rutimoli Rana Pandamala Itayuta Paripa Nikila Rutimoli Rana. Ok, eso se ha ido. Anarpita Charinchira Karnavartina Kalo Samarpayituna Dodvala Rasam Savatisiyan Hari Purata Sundara Yutikalam Vasandipita Sada Hidaya Kandares Puratuva Shachinandana Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gauravasthamita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, el día anterior que hablamos de la vida de Chaitanya Mahaprabhu, hablamos del nacimiento, Yalma Lila. Nacimiento, Yalma Lila. Kishore Lila de unos 5 años. Y Pauganda Lila, de 6 a 10 años. Entonces hablamos también de las razones por las cuales Chaitanya Mahaprabhu desciende a este mundo. ¿Qué lo sabe? Para restaurar la razón externa, para restablecer el Yuga Dharma, para restablecer en cada era, ahí, Yuga es era, y Dharma es la religión. En cada era viene el Señor Supremo mismo, en cada era. Por eso estábamos cantando a Sita y Ramachandra en Treta Yuga, vino Chaitanya, vino como Ramachandra. Krishna vino como Ramachandra. En cada yuga viene. Y entonces viene, en Kali Yuga viene Chaitanya Mahaprabhu para restablecer el Yuga Dharma. Ese es el propósito externo. El verdadero propósito, saborear el amor de Radharani. Tiene por él mismo. Hablamos. Desarrollamos el verso Krishna Varnam Visa Krishnam, el verso del Bhagavatam, donde se nos habla que viene Chaitanya, Sangopangastra, Parsadam, con sus asociados íntimos para restablecer el Yuga Dharma, Sankirtana, el Prayay, y a ti, Sumedarsaya, aquellos que son muy afortunados y reciben de arriba a abajo una fina inteligencia teísta, podrán comprender que no hay nada más hermoso que Chaitanya Mahaprabhu, ni nada más profundo. Krishna, en su forma más exaltada, Krishna mismo, no hay nada más. Krishna mismo en su forma más saboreando el amor de Radharani. Hablamos que acontece en la luna llena, Purnima, Janmastami, Radhastami, Astami, media luna, Purnima, luna llena. El primero, Madre Sachi, pierde a 8 hijas antes de nacer, siguiendo el lila de Krishna, paralelismos con el lila de Chaitanya, y luego aparece, ¿quién? El hermano de Chaitanya, Vishvarup. Luego aparece Nimai, Chaitanya Mahaprabhu. 13 meses
en el vientre, estaba esperando el momento oportuno, el eclipse, y poéticamente Rahu no puede permitir que haya otra luna, donde va a aparecer la verdadera luna, la luna de Chaitanya, entonces tapa la luna, es el eclipse. Y en verdad, los eclipses, en verdad, las escrituras no se deben observar, traen mala fortuna. Paradójicamente hoy en día todos salen a ver el eclipse que va a acontecer, pero es un error. Entonces, Chaitanya esperaba el eclipse porque todos iban a Ganges a cantar el santo nombre para contrarrestar los malos efectos del eclipse. Ha sido un móvil, creo. Y entonces vemos que Chaitanya Mahaprabhu ya antes de nacer hace que todos canten el santo nombre. Ya antes de aparecer, todo esto lo vimos el día anterior, que hablamos de Chaitanya, también hablamos cuando ya aparece, y lloraba y también solo se calmaba cuando le cantaban Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, siempre haciendo cantar a todos. Vino a traer el santo nombre. Entonces se dice que ya cuando en su Kumar Lila, cuando ya empieza a gatear, entonces iba dejando las marcas, y entonces las marcas eran las marcas de Vishnu. Su padre Yananda miraba la marca y serían las marcas del Señor Supremo, Vishnu, la bandera, la Dharakola, el Puriyavya. Y Lambara Chakravati, además era el padre de Sachi Devi, la esposa de Yananda, la madre de Chaitanya. Y Lambara Chakravati, que era astrólogo, entonces ella le dijo que iba a tener todos los signos de un Mahapurusha, en realidad es el Señor Supremo mismo. Entonces se empieza a tener amigos y empiezan las travesuras de Chaitanya Mahaprabhu, de Nimai. Nimai es el nombre que se lo puso Sita Thakurani, la esposa de Advaita Acharya, porque nació debajo de un árbol de Nim. Y luego, ya cuando el nombre oficial, cuando aparece la iniciación, los primeros granos, entonces es Vishvambar. Vishvambar es el nombre, Vishvambar Mishra, es su padre Jagan Mishra, Vishvambar Mishra. Chaitanya Mahaprabhu es el nombre de Sannyas, Krishna Chaitanya. Vishvambar Mishra es Vishvambar, que significa aquel que sostiene todos los universos. ¿Cómo? Con el amor divino, el prema, el nombre de Chaitanya. No, entonces, ahí, Jagannath Mishra abandona el cuerpo. Entonces, Madre Sachi no desea que, ya más adelante, Chaitanya, Vishvambar, se case. Entonces se casa con Lakshmi Priya. Y ahí ya le ha empezado a estudiar sánscrito, Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, se vuelve un erudito y ya iba derrotando a todos. No había nadie más erudito que él. Solo lo escuchaba una vez y ya. Y
Entonces entra en la edad de Kishore, a los 11 años. Y entonces a los 11 años empieza a dar clases de sánscrito. A los 11 años empieza a dar clases de sánscrito. A tener su propia escuela de sánscrito. Y en ese tiempo, en esos lilas, Mahaprabhu era Nimai Pandit. Pandit todavía no ha mostrado su devoción. Es el lila de Mahaprabhu. Es como un pandit, un estudioso. No sé, el lila del Señor, con todos sus misterios. Entonces todos los Vaishnavas, que estaban tan encantados con Mahaprabhu, en realidad los Vaishnavas, todos los Vaishnavas son asociados íntimos que vinieron. Pero ellos, por el Yoga Maya, ellos están en esa, no recuerdan que son asociados íntimos. Eso es para que acontezca el lila. Entonces todos decían, oh, qué pena que este Nimai Pandit, que es tan hermoso y tan encantador, no sea un Vaishnava. Es una gran lástima. Y incluso siempre iba tratando de derrotar a todos y que yo soy el que más sabe en sánscrito. Entonces cuando los Vaishnavas se cruzaban con él, siempre le huían. No, Gadadhar no quería nunca encontrarse con él. No, Gadadhar Pandit, que es Gadadhar y que viene como Gadadhar, que tiene una naturaleza muy suave, muy... Y Nimai siempre, Gadadhar era un devoto exaltado, y siempre que se quería evitarlo, ¿no? Y todos los demás. Y entonces hay un pasatiempo. Todo esto está narrado en el Chaitanya Bhagavat, el Vrindavan Das Thakur, donde se encuentra con Mukunda. Y entonces Mukunda se va a volver, por supuesto, un asociado íntimo de Chaitanya. Y entonces Mukunda lo invita, pero claro, se van a dar de frente, no le queda ahí. Mukunda trata de irse y entonces Chaitanya le dice, sí, ahora te marchas, pero algún día me seguirás. Y yo me volveré el mejor entre todos los Vaishnavas. Y entonces Mukunda se iba y pensaba, encima arrogante, qué manera de hablar. No es el lila, no como acontece. Entonces, también en aquel entonces, los Vaishnavas también estaban preocupados, ¿no? Porque no había mucha devoción tampoco más allá de los Vaishnavas. Y entonces se acercan a Advaita Acharya, que Advaita Acharya en aquella época era la cabeza, no era el Vaishnava más Krishna Chaitanya, pero Advaita de Barba Blanca era como el mayor de todos, ¿no? Entonces los Vaishnavas se acercan, ¿no? Y entonces Advaita Acharya les dice, no os preocupéis, dice, pronto va a acontecer algo, estoy intuyendo, ¿no? Y entonces ahí aparece por primera vez la figura de Isvarapuri. Entonces Isvarapuri es el que se va a convertir en el maestro espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. Pero Isvarapuri, en esa ocasión, él fue como disfrazado, no quería, como disfrazado como de sannyas, de Kadanda sannyas, como de impersonalista. Pero él ya mostraba síntomas de amor y los Vaishnavas sabían. Pero él no quería, todavía, no se lila, no quería mostrarse. Entonces se encuentra, va a Navadvip, y entonces todos los Vaishnavas saben que es Isvarapuri. Entonces Nimai Chaitanya Mahaprabhu, Nimai lo invita a comer. Y entonces Isvarapuri le dice a Nimai, he escrito un libro, Krishna y la Amrita, el pasatiempo de Krishna, y quería que lo vieras para ver si hay algunos errores. Entonces Nimai, ¿no? Mira el libro, lo estudia, y entonces le dice, sí, hay un error aquí. Entonces se lo da a Isvara
Puri. Ishvara Puri empiezan a mirar donde le dice. Y entonces finalmente Ishvara Puri mira y le dice, yo diría que aquí no hay ningún error. Y entonces Chaitanya dice, es verdad, me has derrotado, tú eres más erudito que yo, el único que me ha derrotado. Entonces está haciendo el pasatiempo porque más adelante, aún no acontece, va a tomarlo como maestro espiritual. Entonces por eso acontece de esta manera. Entonces todos empiezan a orar para que Chaitanya se vuelva devoto. Vemos como la importancia de la misericordia de los Vaishnavas, incluso en el ejemplo de Chaitanya. Todos los Vaishnavas oraban para que Chaitanya se volviera un gran devoto, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, ahí empieza Chaitanya ya a mostrar síntomas de éxtasis. Pero todavía no se había vuelto devoto, oficialmente. Entonces había varios devotos que vivían del NER, por ejemplo, por la necesidad, los regalos vendían de bananas y otros devotos. Entonces siempre Mahaprabhu siempre se acercaba y les cogía y no les pagaba, no les daba nada a cambio. Pero era tan encantador, ¿no? Pero finalmente ya le dicen, no, oye, cuando te llevas algo tienes que dar algo a cambio, tal. No, pero no hacía caso, siempre iba y les cogía todo lo que quería. Entonces ahí Mahaprabhu, que era un maestro de sánscrito, entonces no solo él tenía su propia escuela en Navadvip, sino también él viajaba para dar clases. Y entonces en ocasiones se perdía y no tardaba mucho en volver. Entonces se explica que su esposa, Lakshmi Priya, es su primera esposa. Lakshmi Priya deja el cuerpo. Entonces deja el cuerpo porque no aguanta la separación del amor de Chaitanya, que se iba y no volvía. Entonces el Shastra dice que muere de la picadura de una serpiente, pero es de la picadura de una serpiente del amor divino. No puede tolerar su separación. Entonces finalmente Madhava Sachi, ¿no? Como Mahaprabhu no era muy joven, entonces Madhava Sachi quería que se casara. Entonces se casa con Vishnupriya, que son Lakshmi Priya y Vishnupriya, pero ambas son Bhagavan Svarup Shakti, ambas son asociadas, son Shakti es energía, Bhagavan del Señor Supremo, Svarup es energía trascendental. Entonces, no entender esto es profundamente trascendental, ¿no? Entonces, por eso son dos Shaktis del Señor Supremo, Lakshmi Priya y Vishnupriya. Entonces se casa con Vishnupriya, luego aparece Haridas Thakur, gran devoto Haridas Thakur, que era el señor Brahma en su vida anterior, para participar en el pasatiempo de Chaitanya. Aparece como Haridas Thakur. ¿Qué cantaba? ¿Cuánto cantaba Haridas Thakur? Era un pillo, ¿no? 3 lakhs al día, 192 rondas diarias. Y el resto predicaba. Haridas Thakur. Ahí entra en el lila, Haridas Thakur, aparece en Navadvip. Haridas Thakur, asociado íntimo de Chaitanya Mahaprabhu, donde se narra en todo un capítulo como Haridas Thakur. A Gurudev le gustaba mucho hablar de Haridas Thakur. Como él es famoso golpeado en 22 mercados por los musulmanes. Porque él había nacido, era musulmán, pero los musulmanes en aquella época gobernaban
y decían, ¿pero qué haces? Sigue tu religión natural. Y entonces Haridas Thakur decía, jamás dejaré de cantar el santo nombre, aunque acabéis con mi cuerpo, seguiré cantando, seguiré con mi sadhana de cantar el santo nombre. Entonces sí, es golpeado, a latigazos, no solo en uno, en 22 mercados, ¿no? Y entonces, bueno, no voy a irme a este lila, pero un poco, ya que estamos. Y entonces, en el último mercado, imaginaos, 22 mercados apaleados porque no quería dejar de cantar y seguir el Islam, ¿no? No entendían que la ignorancia siempre, ahora y antes, ¿no? Siempre ha existido, ¿no? Ellos pensaban que estaba practicando el hinduismo, pero Haridas Thakur no practicaba el hinduismo. Haridas Thakur practicaba el Yuga Dharma, la religión del alma, el canto del santo nombre. Y él no podía dejar de cantar, pero porque estaba en éxtasis. ¿Quién puede dejar de cantar si está en éxtasis? Por eso, en el 22 mercado, los que le golpeaban, ya le dice, tienes que morirte, si no nos van a castigar a nosotros, ya no podemos. Y entonces Haridas Thakur, para no perturbar a los que le estaban castigando y golpeando, entonces Haridas Thakur entra en samadhi y parece que está muerto. Y entonces ya se hace muerto. Y entonces ya parece que está muerto, entonces lo llevan al océano y entonces allí lo echan en el océano, ¿no? Allí dentro del océano, como el cuerpo, como también para castigarlo. Ni quemarlo ni enterrarlo, ¿no? También. Y entonces al tiempo, Haridas Thakur sale del océano cantando el santo, no en ese momento, pero y entonces Haridas Thakur sale cantando el santo nombre en éxtasis del océano, por allí, ¿no? Esa es la historia de Haridas Thakur, golpeado en... Y luego ya, para terminar el final del Kishore Lila de Mahaprabhu, entonces había un erudito que se llamaba Digvijay, Keshava Kashmir. Digvijay es el famoso, ¿no? Esto es todo real. Era el más erudito de toda la India, de todo el mundo. Quiere decir, Digvijay significa, Vijay significa victoria, y Dig es como a los cuatro vientos, en todo lugar, ¿no? Él en aquella época era como un erudito, iba viajando y cuando conocía a otro erudito se debatían en sánscrito, en erudición, entonces Digvijay iba por todo lugar. Entonces en ese momento ya, claro, Nimai había cogido muchísima fama, ¿no? Como también derrotaba a todos, imagínate al Señor Supremo mismo. Y entonces ya se encuentra Digvijay y va a buscarlo, porque él quería derrotar a todos. Entonces se encuentran en el Ganges. Entonces, Digvijay, ¿no? Tal, Nimai, ¿no? Nimai, oh, el gran erudito Keshava Kashmir, él, no, sí, tal, era, bueno, arrogante, ¿no? Y Keshava Kashmir decía, oh, Nimai, ¿no? El pande y tal, y decía, no, dicen que soy muy erudito, pero no es cierto, ¿no? Así como en la humildad de Chaitanya Mahaprabhu, ya mostrando en este lila. Y entonces le dice Chaitanya, oh, podrías 100 versos acerca de las glorias del Ganges, recitar, no sabía recitar 100 versos. No, fijaros, eso sería como una locura, ¿no? Nadie podría hacerlo, ¿no? Sí, nuevos, ¿no? Con perfecto sánscrito, todo perfecto, 100 versos. Uno ya sería prácticamente muy, muy difícil. ¿No? Entonces, Digvijay, no, sí, adelante. Entonces, en un momento, en una hora, creo que era en una hora, empieza a recitar los 100 versos. Entonces, cuando termina, le dice Chaitanya, le dice, ¿podrías decirme en uno de los versos, lo recita uno, entonces cuando lo recita, Digvijay
ya se queda porque dice, ¿cómo se puede acordar de un verso de los 100 que he escrito, ¿no? Ya. Y dice, ¿podrías hablarme de las virtudes y de los defectos de este verso que has recitado? Entonces, Keshava Kassim me dice, ¿los defectos? Mis versos no tienen defectos, ¿no? Y entonces Mahaprabhu dice, sí, sí, en este verso hay algunos defectos. Entonces, a ver, dímelo, ¿no? Ya Keshava Kassim, el orgullo, ¿no? Y entonces Mahaprabhu empieza a decirle todos los defectos del verso, de uno de los versos de Divyaya Keshava Kassim. Claro, entonces Keshava Kassim se queda, ¿no? Incluso los estudiantes de Mahaprabhu empiezan a reírse, que Mahaprabhu enseguida le dice, comportaros, como, a reírse como, ¿quién se cree que es si está delante de Nimai, ¿no? Que es mucho más, Nimai les hace callar enseguida. Y le dice, bueno, márchate a casa, si quieres mañana, piensa en todos estos defectos, entonces recorrígelos y mañana. Y entonces, imaginaos, estamos hablando, todo esto es real, tú ves la historia de la India, que Keshava Kassim, Divyaya Keshava Kassim, el mayor erudito que jamás ha existido. Pero claro, fue de Chaitanya. Y esto ocurre, entonces Keshava Kassim que se va, y entonces en la noche empieza a orar a la diosa de la sabiduría. Empieza a orar, mi diosa de la sabiduría, Lakshmi. Y empieza a orar. Porque él había adorado, él se había vuelto el más erudito por las bendiciones de la diosa Lakshmi. Porque él había adorado siempre con el deseo de ser el más erudito. Y había hecho muchas austeridades para ella. Entonces ella dice, ¿cómo es posible? Con todo lo que he hecho, con toda la adoración, todas estas austeridades, yo pensaba que era el más erudito. ¿Cómo hay alguien más erudito que yo? ¿No? Y entonces en la noche se acuesta, entonces tiene un sueño, se le aparece Lakshmi. Y entonces le dice, Lakshmi, ¿no? Él tiene una conversación en el sueño. Y entonces le dice, ¿acaso es que tú eres el más erudito? Pero con quien te has encontrado hoy es mi Señor, el Señor Supremo mismo. Entonces, incluso era Lakshmi la que había hecho que se equivocara, porque no podría equivocarse, porque le había dado toda su gracia, de todo el conocimiento. Lakshmi había hecho que se equivocara, porque estaba delante del Señor Supremo. Entonces se entiende, Divyaya entiende que Chaitanya Mahaprabhu es el Señor Supremo mismo. Entonces aquí ya empieza el Yauvana Lila. El Yauvana Lila es a partir de 16 años. Entonces aquí ya empieza Chaitanya Mahaprabhu, ya empieza su pasatiempo devocional. Ahora ya no se va a llamar Nimai Pandit, sino Babuk Nimai. Babuk viene de Baba. Baba es amor divino, ¿no? Son babukas, son aquellas que están saboreando el baba. Entonces, Nimai Pandit es Nimai, el gran erudito. Pandit significa erudito. Bueno, Babuk Nimai empieza ahora, ¿no? Y entonces Nimai ahora va a Gaya. Entonces en Gaya ahora ya se encuentra con Isvarapuri, su maestro espiritual. Entonces le dice a Isvarapuri, dame el mantra, dame iniciación. Entonces Isvarapuri ahí le da iniciación, el canto del santo nombre, y claro, ¿qué ocurre? Nimai empieza a cantar, y claro, Nimai le dice, ¿qué es lo que me ha dado? Que me vuelve loco. Estoy loco, no puedo parar. No, claro, eso acontece, claro, imaginaros, a nosotros no nos ocurre. ¿Por qué? Porque no cantamos adecuadamente. Nos tenemos que pasar todo el proceso de purificación. Pero estamos hablando del Señor Supremo mismo. ¿No? El Shastra dice
y con un solo nombre uno cae en éxtasis. Entonces, claro, cuando Mahaprabhu, ¡Hare! Éxtasis total. Entonces le dice a Isvarapuri, ¿qué clase de mantra me has dado que me estoy volviendo loco? Le dice a Isvarapuri, ¿no? Entonces Isvarapuri entiende, ¿no? Claro, el santo nombre, ¿no? Entonces ahí ya Mahaprabhu empieza a mostrar todos los síntomas estáticos. Entonces, claro, todos los Vaishnavas entonces ven, ¿no?, que se ha vuelto realidad sus oraciones, ¿no? Mahaprabhu finalmente se ha vuelto un Vaishnava, un devoto. Pero, claro, pero decía, pero estaban tan extrañados porque pensaban, oraban para que se volviera un devoto, pero ¿qué clase de devoto se ha vuelto, no? Porque ahí todavía Mahaprabhu no. Entonces él sigue enseñando sánscrito, pero ¿qué ocurre? Que cuando estaba con sus alumnos, entonces él ya el sánscrito que enseñaba, cada palabra ya se iba a hablar de Krishna, porque todo viene de Krishna. Entonces ya los alumnos se extrañaban, ¿no? Porque él ya no podía evitar, ¿no?, que en realidad es así, ¿no? Entonces ya se iba Krishna, 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 Krishna. Entonces los alumnos van a quejarse a Ganga Das, que fue su maestro en sánscrito, ¿no? Entonces Mahaprabhu ya entiende que no puede seguir dando clases de sánscrito. Entonces le da una última instrucción, una última enseñanza. Le dice a todos abandonar el estudio del sánscrito y sumergiros en el canto del santo nombre, ¿no? Esa es Entonces ahí ya empieza el movimiento de Sankirtan. Ahí va a empezar el movimiento de Sankirtan. Se dice que el primer Sankirtan, no con Mahaprabhu, no ni rangas ni cartas, sino Mahaprabhu empezaba a hablar, ¿no? Empezaba a dar clase, a hablar Harikatha. Entonces el Harikatha se volvía cada vez más profundo y más profundo y más profundo, que al final solo podía cantar, solo podía decir Hare Krishna, ¿no? Empezó a hablar de pasatiempo, filosofía, pero Mahaprabhu iba para adentro, y entonces empezaba a kirtan. No podía más que decir. Entonces por eso, ¿no?, se dice, ¿no?, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica, no hay separación entre el kirtan y el harikatha. ¿No? Se dicen que el kirtan, el santo nombre, es Krishna mismo. El harikatha es Radharani. ¿Por qué? Porque ella es quien mejor habla harikatha. Entonces no hay separación, ¿no? Por eso esas son las instrucciones que Mahaprabhu nos dio a todos nosotros, las dio en Purinagram, las dio. Lo más importante en nuestra vida devocional es escuchar acerca de Krishna y cantar el santo nombre, solitario en congregación. El Kirtan y Harikatha. Entonces ahí empiezan el Sankirtan, ¿no?, en Shiva Sangam, en la casa de Shivas, que Shivas tenía mucha familia, de hecho todos vivían en su casa, la esposa, los hermanos, y ahí ese es el Shiva Sangam, empieza el Kirtan. Ahora pronto, todavía no, pero pronto van a empezar los Kirtan nocturnos, cada noche. Mahaprabhu con sus asociados, de forma íntima, iban a cantar y se pasaban la noche haciendo Kirtan. Y ese es el paralelo con el Rasa Lila. Krishna bailando con las gopis es el Kirtan de Mahaprabhu. Eso acontece en Kali Yuga, con el Kirtan de Mahaprabhu en casa de Shiva con sus devotos íntimos. Alabanza, Rasa Lila, Rasa Kirtan. Rasa Kirtan aparece ahí.
Entonces ahí Madre Sachi está preocupada porque Mahaprabhu estaba loco de amor divino, ¿no? Entonces muchos incluso, porque en aquel, no todos eran Vaishnavas, ¿no? No todos, ¿no? Entonces muchos se iban a decirle a Madre Sachi que le ha pasado a tu hijo, se ha vuelto loco. ¿No? Algunos decían epilepsia, tiene epilepsia, pero la epilepsia no es contagiosa, no tenía epilepsia. ¿No? Entonces todos iban a... Y entonces Chaitanya Mahaprabhu va a encontrarse con Sivas, ¿no? Y entonces le dice a Sivas, ¿qué piensas? ¿Tú piensas como algunos piensan? ¿Que me estoy volviendo loco? Y entonces Sivas le dice a Mahaprabhu, oh Mahaprabhu, dice, yo oro por esa locura que tú tienes, ¿no? Entonces Sivas conocía a Mahaprabhu. Entonces Sivas pacifica a la madre de Mahaprabhu, Madre Sachi, no te preocupes, Mahaprabhu está saboreando el amor divino. Y esa es como estaba en una ocasión, ¿no? Me ha recordado, habíamos cantado a Ramachandra y Sita, y como, ¿no? Hari Kirtan Das ha dicho cuando Hanuman, hay algunos cuadros donde Hanuman se ve el corazón abierto. Entonces tiene a Ramachandra y Sita, porque es Hanuman, ¿no? Que Hanuman, ahora estamos hablando de Hanuman viene en el Gaura Lila como un Murari Gupta, asociado de Mahaprabhu. Todos siempre, los asociados siempre van con el Señor Supremo en todos los lilas. Entonces, Hanuman es Murari Gupta. Y en una ocasión está Chaitanya con Gadadhar Pandit, y entonces le dice a Gadadhar Pandit, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna? Y entonces Gadadhar Pandit dice, no te preocupes, dice, Krishna está en tu corazón. Y entonces cuando Gadadhar Pandit le dice a Mahaprabhu, Krishna está en tu corazón, entonces con las uñas tratando de abrirse para sacar a Krishna, ¿no? Y entonces Gadadhar le dice, no, para, que vas a hacerte daño, ¿no? Y es un pasatiempo similar con Hanuman, cuando Hanuman no tiene, que hay algunos cuadros de esta manera. Entonces finalmente Madre Sachi le dice a Gadadhar, cuida de Minimai. Y entonces ahora acontece, empiezan algunos a quejarse del Sankirtan. El Sankirtan de Navadvip, empiezan a quejarse. Entonces los devotos se preocupan, ¿no? De qué va a acontecer, ¿no? Ya acontecía no solo ahora, sino ya cuando empezó en Kirtan hubo... Pero bueno, no vamos a seguir, ¿no? Vamos a ir terminando. Pero bueno, todo el día contamos, ¿no? El pasatiempo donde Mahaprabhu con el rey y el Gran Sankirtan al final vuelve al rey, un devoto, ¿no? El gobernador le hace ver a Nrsimhadev en un sueño. Pero en este caso, todos los devotos estaban preocupados, y entonces Nimai, Chaitanya, Vishvambara, entonces va a la casa de Sivas Sangha. Y entonces Sivas, Nimai toca la puerta, y Sivas estaba adorando a Nrsimhadev. De hecho, la deidad en la casa de Sivas, la deidad en esta vez era Nrsimhadev, ¿no? Por eso se dice que Nrsimhadev es el protector del Kirtan. Los devotos adoran a Nrsimhadev para que los proteja, para que pueda, en realidad no es una protección material, sino es una protección de su camino devocional, y para que proteja que se pueda extender el Kirtan y todos verse beneficiados.
Entonces Mahaprabhu está en la puerta y Sivas está adorando a Nisina. Entonces no le abren, ¿no? Y entonces Mahaprabhu dice, que al que se estás adorando está aquí en la puerta. Estoy aquí. ¿No? Entonces Sivas, que yo estoy aquí. Entonces Sivas sale y cuando abre la puerta, entonces Mahaprabhu le muestra su forma de Vishnu de 4 brazos. Entonces Sivas, ¿no? Porque, como sabemos, ¿no? Eso es, como sabemos, Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, no es Vishnu ni siquiera. Ahí le muestra la forma de Chaturbuya. Pero es importante entender lo que es la verdad, que Mahaprabhu es Krishna. Pero Mahaprabhu viene como un devoto. Entonces el lila es como un devoto, por eso él al principio hace como un erudito, luego como un devoto, porque él no viene a manifestar soy el Señor Supremo. Eso acontece con sus devotos en ciertas ocasiones y luego ya tenemos todo este conocimiento porque ya los acharyas, Krishna Kaviraj Goswami, los Goswamis nos han dado que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo. Pero tú vas a algunos lados en India y creen que Chaitanya no es Krishna. Algunos ni adoran a Chaitanya, solo hablan de Krishna, piensan que fue un santo. Pero no, la realidad última es esta. Esto es lo que nos han dado los grandes santos y estamos hablando de Krishna Kaviraj Goswami, que escribió el Chaitanya Charitamrita. No hay ninguna duda de esto. Los Goswamis. De hecho, fijaos, en la casa de Sivas, que Sivas vivía con su familia, hemos dicho, su esposa, sus hermanos, con sus esposas, los nietos, todos vivían en la casa de Sivas, que era muy grande. Yo estaba allí en Navaki. ¿Has estado, no? Ah. Y entonces allí vivía Narayani. Narayani era una devotita, ¿no? Y ella era la nieta de Srivas. Que Narayani fue la madre de Vrindavan Das Thakur, que fue quien escribió el Chaitanya Bhagavat, de los pasatiempos que estamos hablando hoy. Fue escrito por Vrindavan Das Thakur, que es el hijo de Narayani, que era la nieta de Sivas que vivía en la casa de Siva. O sea, digamos que estamos hablando solo de hace 500 años. Por eso uno puede decir cuando ya acontecen 2000 años o 500 años, no hace nada. Todo esto aconteció. Tantas pruebas, tantos santos, son casi contemporáneos. ¿Quién puede dudar de algo? No hay ningún tipo de duda, ¿no? Y luego todavía no hemos hablado, seguiremos el próximo día, pero todavía no ha aparecido Nityananda, ¿no? ¿Por qué Nityananda cuando aparece, cuando nace, aparece, hijo de Hadai Pandit y Padmavati Devi? Entonces cuando Nityananda entonces va a la casa de sus padres, va a un sannyas. Entonces cuando en aquella época todo, ¿no? Un santo, un sannyas, entonces lo reciben, tal, le dan todo lo que necesita, tal. Y entonces, siempre antes de irse el sannyas, siempre le dicen, ¿quieres algo a cambio? Y entonces en esta ocasión el sannyas le dijo a los padres de Nityananda, sí, quiero llevarme a vuestro hijo para que sea mi sirviente y me acompañe por todos los lugares sagrados. No, claro, es muy difícil de entender, otra cultura, otra lila. Entonces los padres se ven y entonces Nityananda, muy crío, se marcha con algunos dicen que fue Malavendra Puri, hay diferencias ahí. Entonces se marcha. Entonces, durante todo este lila de Mahaprabhu, Nityananda está viajando por los lugares sagrados con el sannyas, desde muy chiquito, ¿no? Y entonces, por eso, ahora, cuando ya Mahaprabhu ya va a empezar, ya ha empezado con el Sankirtan, entonces, ¿cuándo va a aparecer Nityananda? Va a volver Nityananda. Entonces, Nityananda iba viajando
Y ya en este momento Nityananda empieza a preguntaba, ¿dónde va a aparecer el Señor Supremo? ¿Dónde va a aparecer el Señor Supremo? Entonces en este momento hay ya quien le dicen, no, el Señor Supremo ya ha aparecido en Navadvip. Entonces cuando Nityananda va a ir a Navadvip y entonces ahora se va a encontrar con Chaitanya Mahaprabhu. Seguiremos el próximo día con los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. Pero Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, Avatar, Krishna mismo. Por eso es tan dulce toda la vida de Chaitanya, todos los lilas de Chaitanya. Chaitanya vino a darnos este amor divino. Por eso nunca lo olvides. Somos muy afortunados de escuchar acerca de Chaitanya Mahaprabhu. Eso es muy difícil para cualquier jiva, para cualquier alma, muy difícil. Hay que tener mucho sukriti y tener muchas bendiciones para poder llegar a saborear este amor divino y ir a la morada suprema, tanto ir a Vrindavan como llegará su día cuando nos volvamos maduros, llegamos en el camino, que apareceremos en Vrindavan y apareceremos en Navadvip a la misma vez, porque también está el lugar eterno de Chaitanya. Vrindavan, Goloka Vrindavan y Nitya Navadvip. So, Chaitanya Mahaprabhu ki Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe